Vamos a hablar hoy de funciones. Primero que todo vamos a definir el concepto de función y luego estableceremos algunas de las propiedades de las funciones. Es importante mencionar que el estudio de las funciones es uno de los más importantes que tenemos en matemáticas, dado que el concepto de función se utiliza para resolver una gran variedad de problemas matemáticos. Bueno, tenemos acá entonces lo que es concepto de función. Una función es una correspondencia entre dos conjuntos llamados dominio y codominio de la función, que asigna a cada elemento del dominio un único elemento del codominio. Vamos a establecer acá una correspondencia muy simple. Supongamos que este es el conjunto A, formado por las letras ABC, y un conjunto B formado por los elementos 1 y 2, y vamos a establecer allí una correspondencia R entre A y B que tenga esta condición. A le corresponde el 1, a B le corresponde el 2, a C le corresponde el 2. Obsérvese que se está cumpliendo con el concepto de función. Dice, es una correspondencia entre dos conjuntos. Aquí tenemos el conjunto A, el conjunto B, llamados dominio y codominio de la función. Dominio es el primer conjunto, conjunto de partida, y codominio es el segundo conjunto o conjunto de llegada. Y obsérvese que asigna a cada elemento del dominio un único elemento del codominio. Entonces, mire que a la A le correspondió un solo elemento, a B le correspondió un solo elemento y a C le correspondió un solo elemento. Entonces, estamos hablando de que esta correspondencia es claramente una función. Cuando hablamos de dominio, estamos hablando del conjunto inicial, y cuando hablamos de codominio, son todos los elementos que sirven de imagen a los elementos del conjunto de partida. Es decir, aquí podemos decir que 1 es la imagen de A, 2 es la imagen de B y 2 también es la imagen de C. Esto es lo que llamamos codominio o recorrido mejor. Este es el recorrido de la función, también lo acostumbramos a llamar rango. Si me preguntaran acá cuál es el dominio de R, porque estamos hablando de la relación R, estaríamos hablando de los elementos A, B, C. Sería el dominio de la función. Y si hablamos del recorrido o rango, estaríamos hablando de los elementos 1 y 2. Esto entonces es lo que conocemos como función, una correspondencia entre dos conjuntos. Pero esa correspondencia no es de cualquier forma, tiene que cumplir esta característica, que asigna a cada elemento del dominio un único elemento del codominio. Si no se cumple esta condición, entonces no estaríamos hablando de una función. Vamos a hacer un ejemplo donde no estaríamos hablando de una función. Llamemos otra vez un conjunto A, digamos los elementos 2, 4, 6, y hablemos del conjunto B, digamos 1, 3, 5, 7. Vamos a establecer una correspondencia, llamemos una correspondencia F. Vamos a asignar unos valores, supóngase que el 2 tiene como imagen al 1, que el 2 tenga como imagen al 3, que el 4 tenga imagen 5 y que el 6 tenga imagen 7. Aquí no estamos hablando de una función.
no es función. ¿Y por qué será que no es función? Porque no está cumpliendo esta característica. Mire que dice que asigna a cada elemento del dominio un único elemento del codominio. Y vemos que el 2 tiene dos imágenes, tanto el 1 como el 3. Es decir, que el 2 está con dos flechas de salida. No es un único elemento. Mire, no es un único elemento. Muy contrario acá. La B tiene un único elemento acá, que es el 2. Y la C tiene un único elemento acá, que es el 2. No importa este caso, esto sí es función. Mire que de cada elemento de acá salió una sola flecha. En cambio acá, de acá están saliendo dos flechas para dos números diferentes. Entonces, esto no es función. Esa es la característica que hay que tener en cuenta para que sea función. Para el estudio de las matemáticas, entonces, cuando hablamos de funciones, las funciones las vamos a denotar con esta nomenclatura, f de x. Esto está hablando de una función. O también puedo usar la letra y. Y si usamos esta nomenclatura, entonces vamos a tratar las funciones como fórmulas matemáticas. Por ejemplo, yo puedo decir la función y igual a 5x más 2. Mire, esto es una función, quiere decir que la y depende de los valores que tome x. Hay una correspondencia entre los valores que toma este lado, la x, y los que van apareciendo para y. Entonces, yo puedo escribir y igual a 5x más 2, o pude haberlo escrito así, f de x igual a 5x más 2. Es la misma cosa. Si yo lo escribo así, es lo mismo que escribirla así. Y igual a 5x más 2, f de x igual a 5x más 2. Esto es muy usual en matemáticas usar las letras x, y para definir funciones. Ya depende del área que se esté estudiando, si es en química y vamos a hablar de presión, entonces allá la presión se menciona con la letra P y podríamos hablar de una función así en química, por ejemplo. La presión es igual a 1 sobre T, donde T representa la temperatura, ¿cierto? Entonces aquí estaríamos hablando de una función en particular en química, pero para nosotros en matemáticas siempre usamos las letras X, Y porque no nos interesan particularidades, sino generalidades de las funciones. Entonces, ya he entendido esta forma de escribir una función en forma de ecuación. Vamos entonces a proceder cómo es que vamos a obtener los valores de una función. Vamos a colocar aquí ejemplo. Sea y igual a 2x menos 1, hallar los valores de y cuando x es igual a 1, x es igual a 2, x es igual a 0. Entonces, miren, nos dan tres valores para x y tenemos que hallar los valores de y. Entonces, es muy simple. La solución de esto es de la siguiente manera. Como la función es y igual a 2x menos 1, lo que queda por hacer es encontrar los valores para cada uno de estos que nos dan. Entonces, si la x vale 1, entonces y valdrá 2 por 1, que vale la x, menos 1. Entonces, y es igual, 2 por 1 es 2, menos 1, y es igual
2 menos 1 es 1. Entonces ya hemos encontrado el primer valor de la y cuando la x vale 1. Ahora, si la x vale 2, entonces y es igual a 2 por x, pero la x vale 2 menos 1. Aquí tenemos entonces que y es igual 2 por 2, 4, menos 1 es 3. Y finalmente cuando la x vale 0, entonces y es igual a 2 por 0 menos 1. Y es igual, 2 por 0 es 0, 0 menos 1. Y y es igual a menos 1. Con estos valores que acabo de obtener puedo hacer una tabla de valores. Puedo escribir aquí x, y. Cuando la x vale 1, entonces 1, la y vale 1. Cuando la x vale 2, la y vale 3. Cuando la x vale 0, la y vale menos 1. Entonces mire qué forma tan fácil de encontrar los valores de una variable cuando me dan los valores de la otra. La x la llamamos valores independientes o variable independiente, mientras que la y será la variable dependiente. Ejemplo. Dada f de x igual a 2 menos 3x, allá. F de 1, f de 2, f de menos 3, f de 0. Bueno, esta es otra forma de uno escribir la función. Recuerden que yo puedo escribir y igual a 2 menos 3x o f de x igual a 2 menos 3x. Y me están diciendo que halle los valores de la función para cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale menos 3 y cuando x vale 0. Entonces empecemos con el primero. F de x igual a f de x igual a 2 menos 3x. Esta es otra forma de escribir las funciones. Entonces vamos a hallar f de 1. F de 1, ¿a qué es igual f de 1? Miren, me están diciendo que cambie el valor de la x por 1. Entonces 2 menos 3 por 1. F de 1 es igual a 2 menos 3 por 1 es 3. O sea que f de 1, 2 menos 3 es menos 1. Entonces cuando la x vale 1, la función vale menos 1. Vamos a hacer lo mismo para cuando la x valga 2. Entonces f de 2 es igual a 2 menos 3 por 2. F de 2 es igual 2 menos 3 por 2 es 6. F de 2 es igual 2 menos 6 da menos 4. Entonces, cuando la x vale 2, la función vale menos 4. Y encontremos f de menos 3. Sería 2 menos 3 por menos 3. La x vale menos 3. Entonces, f de menos 3 será igual a 2 menos por menos da más. 3 por 3 es 9. Entonces, f de menos 3 es igual a 11. Y finalmente, vamos a encontrar f de 0. F de 0 es igual a 2 menos 3 por 0. F de 0 es igual a 2 menos 3 por 0 es 0. F de 0, 2 menos 0 es 2. Entonces aquí tenemos fácilmente
los valores que nos estaban pidiendo. Entonces, con ello puedo también hacer una tabla similar a la anterior. Puedo colocar aquí X y aquí puedo colocar f de X o puedo colocar Y como se quiera. Entonces yo puedo escribir acá los valores. Los valores de la X fueron 1, 2, menos 3 y 0. Y cuando la X valía 1, la función vale menos 1. Cuando la X vale 2, la función vale menos 4. Cuando la X vale menos 3, la función valió 11. Y cuando la X vale 0, la función vale 2. Entonces ahí tenemos la forma de encontrar los valores para la función. Y aquí tenemos la tabla de valores. Vamos ahora a hablar de lo que es el dominio y el rango de una función. Rango o recorrido, también se dice rango o recorrido. Entonces, ¿qué es el dominio y qué es el rango? El dominio son todos los elementos que están en el conjunto de partida y que se relacionan con un elemento del conjunto de llegada que es el rango. Entonces, hay que saber establecer muy bien el dominio de una función. El rango no es fácil encontrarlo en algunas ocasiones, pero el dominio sí debo saber encontrarlo para saber qué elementos voy a usar. Tenemos que considerar que una función la podemos imaginar como una máquina donde podemos echar elementos acá que van a ser transformados en unos elementos que salen de la máquina. Supongamos la función y igual a 2x. Supongamos que esta máquina es y. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Esta máquina lo que hace es recibe elementos x y los transforma en 2x. Es decir, todo lo que entre ahí lo multiplica por 2. Eso es lo que tenemos que considerar como función. Una máquina que me transforma elementos. Repito acá, entra una X y si esta es la función Y, la máquina Y, entonces todo elemento que entre acá va a ser transformado en 2X. Es decir, todo elemento que entre allí queda multiplicado por 2. Supongamos que la función ahora es Y igual a 4 menos 2X. Entonces ya hablemos de otra máquina. Esta es otra máquina que se llama Y igual a 4 menos 2X. Lo mismo, todo lo que entre acá, todo X, todo número X que entre acá, va a ser transformado en 4 menos 2X. Es decir, que toma un número 4 y le resta el doble de lo que entró allá. Así es que vamos entonces a pensar las funciones como máquinas transformadoras de elementos. Pero ¿por qué hablamos de eso como tal? Porque necesitamos conocer el dominio. Y es importante conocer el dominio porque no siempre esas máquinas funcionan con determinados números. Supongamos la función y igual a 2x más 1. Mire esta función. Y es igual a 2x más 1. Es una máquina donde yo le echo elementos y lo que hace la máquina es multiplicarlos por 2 y aumentarles 1. Eso es lo que hace esta máquina, la máquina Y. Yo le echo un elemento X y él me los transforma en el doble de esa X y le suma 1. Por ejemplo, si a la máquina Y, llamemos esta la máquina
Supongamos que esta es la máquina Y que me están hablando. Y le voy a echar el número 4. Como estamos hablando de esta función, lo que va a hacer esta máquina es me toma el número 4 y lo multiplica por 2 y le suma 1. Entonces 2 por 4, 8 más 1, 9. Es decir, que cuando a esta máquina Y le echo el número 4, me va a salir el número 9. Supongamos que no le eché el número 4, sino que le eché el número menos 2. Entonces, a esta máquina le echo el número menos 2 y lo que va a hacer la máquina es que va a tomar ese menos 2 y lo va a multiplicar por 2. Mire, 2 por menos 2, 2 por menos 2 más 1. 2 por menos 2 da menos 4 más 1 y eso me da menos 3. Quiere decir que esta máquina me transforma el número menos 2 en menos 3. Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, de acuerdo a eso que acabamos de analizar de esta máquina, la pregunta es, ¿qué números de esa extensa cantidad de números que tenemos le puedo yo echar a esa máquina? Recuerden que tenemos una recta numérica donde aquí está el 0, por acá está el 1, el 2, el 3, y hacia acá está el menos 1, el menos 2, el menos 3. Pero también recuerden que en esta recta numérica hay números decimales, hay números fraccionarios, hay radicales, o sea, una infinita cantidad de números, pero aquí solamente hemos escrito unos cuantos, el 0, el 1, el 2, el 3, pero entre número y número hay infinita cantidad de números. Por ejemplo, acá está un medio, por acá está un cuarto, más acá está un octavo y así sucesivamente. Entonces, dado esto, esta cantidad de números que hay acá, la pregunta es, a esta máquina, ¿cuáles números le puedo echar? ¿Será que yo le puedo echar el 0? Claro, porque yo digo 2 por 0 da 0 y 0 más 1 es 1, o sea que el 0 sí se lo puedo echar, no hay problema. Si yo le echo el número 1000, 2 por 1000 da 2000, más 1 da 2001. Sí, también sirve el 2000. Y si me pongo a probar con una gran cantidad de números, me daré cuenta que siempre voy a poder obtener un valor de Y. Es decir, esta máquina me transforma cualquier número. Es decir, que el dominio de la función que está representado por X, para esta función, el dominio son todos los números reales. Eso es lo que acabo de concluir, que esta máquina acepta cualquier cantidad de número de la recta numérica. Entonces, para indicar el dominio de una función, lo único que tengo que hacer es decir, dominio de f es igual a todos los números reales. Y acabamos el cuento con esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los números reales. Y si queremos hablar del rango de esta función, oígase bien, del rango de esta función, lo que tengo que hacer es despejar la x. Entonces, para hallar el rango, despejo la x. Entonces, si yo quiero despejar la x de ahí, voy a hacerlo acá. Y igual a 2x más 1. Esta es la función directa. Y así puedo hallar el dominio, porque quiero saber cuáles son las x que sirven. Pero si yo quiero hallar el rango, debo despejar las x para saber cuáles son los y que sirven. Es decir, cómo hallar
una máquina contraria a la función. Entonces voy a despejar la x. Este 1 que está sumando pasaría a restar. Entonces me queda y menos 1 igual a 2x. Pero este 2 que queda multiplicando, ahora lo bajo a dividir y me queda y menos 1 sobre 2 es igual a x. Mire, ya despejé la x, pero para no verla así como tan al revés, escribámosla así. X igual a y menos 1 sobre 2. Y es decir, es como si tuviera la máquina contraria a esta, a la inicial. Como si fuera la inversa de una manera, por decirlo así. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son los y que yo puedo echarle a esta máquina para que funcione? Entonces, haciendo el mismo análisis anterior, obsérvese que yo con cualquier número que yo le eche aquí puedo hacer la operación. Si yo le echo un 0, yo puedo restar 0 menos 1 y eso dividirlo entre 2. Si esto vale 5, 5 menos 1 da 4 y 4 lo puedo dividir entre 2. Si esto vale 7, 7 menos 1 da 6 sobre 2. Mire, cualquier numerito que yo coloque acá me sirve. Entonces esta máquina también es una máquina que me transforma cualquier número. Entonces yo puedo concluir el rango de la función y lo denomino R de f, son también todos los números reales. Así es la forma entonces de encontrar el dominio y el rango de una función. Vamos a tomar otra función, digamos y igual a 4 sobre x, digamos esta función, así de fácil, y igual a 4 sobre x. Entonces vamos a analizar esta función. Vamos a tomar algunos valores de esa x. Digamos, hallar el dominio. Vamos a hallar el dominio de esa función. Es decir, cuáles son las x que yo le puedo echar a esta máquina. Recuerden que esta máquina, vamos a volver a hacer la maquinita acá. Esa máquina se llama y. Entonces, echémosle aquí el número 4. Echémosle el número 4. Cuando yo echo el número 4 a esta máquina, lo que hace esa máquina es esta operación. Y igual a 4, que es el que está arriba, y lo divido entre 4. Y esto me da 1. Listo. Esta máquina, si le echo el número 4, me saca el número 1. Pongámosle el número 3. Echémosle también el número 3 acá. Si a esta máquina le echo el número 3, entonces queda y igual a 4, que es este número que hay acá, ese no cambia. El que va cambiando es la x. Y cuando yo hago esta operación, eso me da 1.33. Entonces, mire, si yo le echo el número 3, me saca el número 1.33. Echémosle el número 5. O mejor, echémosle el número menos 4. Si yo le echo el número menos 4, entonces quedaría 4 sobre menos 4, eso me da menos 1. Es decir, si yo echo el menos 4, la máquina me saca el menos 1. Sí, está funcionando la máquina muy bien. Pero hagamos un ensayo. Echémosle el número 0. Entonces, y igual a 4 sobre 0. Entonces aquí, ojo. No se puede dividir por 0. No se puede dividir por 0. Esto me está diciendo entonces que esta operación no se puede realizar. Yo no puedo hacer divisiones por 0. Por lo tanto, yo no le puedo meter a esta máquina el número 0
porque daño la máquina. Es decir, échele cualquier numerito a esta máquina que llama y igual a 4 sobre x, cualquier número, pero no se atreva a echarle el número 0 porque nos quedamos sin máquina. Entonces, ya con eso puedo decir el dominio de la función de esta que me dieron es igual a todos los números reales, exceptuando el número 0. Ahí está. Este es el dominio de la función. Te puedo echar cualquier número, el que se me antoje, positivo, negativo, fraccionario, radical, menos el número 0. Entonces, mire que esa es la forma de hallar el dominio de una función. Yo no puedo realizar la división por 0, es por eso que ese 0 no se admite en el dominio de la función. Para esta misma función, si me pidieran el rango, pues lo que tengo que hacer es despejar la x. Entonces, vamos a colocar aquí y igual a 4 sobre x. Voy a despejar la x. Entonces, esta x que está aquí, dividiendo la paso a multiplicar y me queda x por y igual a 4. Pero la y que queda multiplicando pasa a dividir y esta es la máquina inversa. Y hago un análisis similar. ¿Cuáles son los y que yo le puedo echar a esta máquina? La misma situación anterior. Cualquier número menos el 0. Yo no puedo dividir por 0, es decir, esta y nunca puede valer 0. Por lo tanto, ya puedo definir también que el rango de la función son todos los reales, cualquiera que usted coja, pero no le vaya a echar el 0. El rango de la función son todos los reales menos el 0.